¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a Radio Bioemocional, la radio que le da voz a tus emociones en un podcast número 15 que nos pidieron que le diéramos continuidad a este tema en el primer podcast de la adolescencia junto con el psicólogo que ahorita se va a presentar. Yo me llamo Sergio, yo soy el psicólogo Sergio Vega y bueno, bienvenidos a Radio Bioemocional. La verdad es que estoy sumamente contento porque este tema da mucha apertura para que nosotros podamos dialogar y déjanos tus mensajes, nosotros vamos a estar contestando y bueno, adelante. Buenos días, buenas tardes o noches, no sé en qué momento nos estén escuchando y pues agradeciéndole a Sergio el espacio y sí, fue bastante buena la respuesta que recibimos y yo sé, el formato nos da cierto límite de tiempo, pero ahí decidimos hacer esta continuación, ¿no? sobre el tema de la adolescencia. Y bueno, el tema del día de hoy es el amor adolescente. ¡Wow! Donde la oxitocina se va a liberar. Donde deja la oxitocina, o sea, todo, ¿no? La dopamina. La serotonina. La serotonina, el cuerpo, la mente, junto con el cuerpo, va a estar conectado en forma de armonía, si tú lo quieres ver. De acuerdo a la clasificación de cada quien, el amor es muy diferente, lo percibimos de diferente manera. Y hablar en el adolescente creo que se siente con muchísima potencia, en este caso, para mí, yo tengo la percepción que el amor en la adolescencia puede ser un poco tormentoso por todo el cambio que tienes en la mente, en el pensamiento, en el sentimiento, en la forma de poderte expresar. El adolescente busca quedar muy bien con la otra parte, busca inclusive dejar sus propios miedos, sus inseguridades para verse estable y verse fortalecido con la otra persona. Pues es que, híjole, pues es que estamos hablando que la adolescencia parece o parte, ¿no? Desde lo que habíamos hablado en el podcast pasado, ¿no? De que vienen estos cambios fisiológicos a partir de la pubertad y todo ese cúmulo de cambios pues hace también un caos a nivel de percepción, ¿no? En los fenómenos de la percepción al interior de nuestra mente, esos ajustes o pautas de ajuste en el tránsito de esta etapa de desarrollo. Lo que hablábamos también anteriormente, que era pues esa desinformación o esa carencia de información que podemos llegar a tener, producto de que a lo mejor no tenemos un modelo, ¿no? O no tenemos a alguien cercano en donde nos tengamos la suficiente confianza de decir y preguntar por todas aquellas dudas por las que pues, todos pasamos, ¿no? Y que al final del día nos genera un montón de dudas, un montón de complejos, de miedos, de inseguridades, ¿no? Simplemente al adaptarte a cómo se va desarrollando tu cuerpo y adaptar esa imagen, ¿no? Que pues no eres totalmente consciente y que no termina por ajustarse a tu percepción, ¿no? De tu propia autoimagen, pues también. Y luego si le vas sumando los cambios de las características sexuales secundarias, ¿no? Y con ello el cambio de la voz, el cambio de morfológico del cuerpo, uno se vuelve torpe, ¿no? También. Y todo eso, al final del día, pues, ¿cómo carajos no sentirse raro, ¿no? Y inseguro? Sí, por supuesto, en esta parte del amor adolescente, pues vamos a entrar un poco en tu interior para llegar a una definición propia de identidad, porque es en ese momento donde puede ser un poco difusa y amorfa este tipo de sensaciones donde se proyecta a la persona amada, logrando así que se refleje y por tanto se aclare gradualmente. O sea, es un proceso que no es tan claro los sentimientos que estás sintiendo, que por primera vez esas sensaciones de un primer beso,
esas sensaciones de que la primera ruptura, o sea, dicen como en las etapas del matrimonio, ¿no? O las etapas de pareja donde está la luna de miel. Sí, pero pues si estamos hablando que tenemos a todas nuestras glándulas secretando Exactamente. todo tipo de neuropéptidos o hormonas, ¿no? Y pensando que las 7 drogas más poderosas del planeta se encuentran dentro del ser humano, pues imagínate cómo se siente todo lo que se siente durante esa etapa. Digo, La mmm, primera etapa, el enamoramiento, y fíjate que no, o sea, y deja de eso, o ¿no? la O sea, luna de miel, la como quieras decirle. idealización que hacemos a veces de la otra persona, ¿no? Y más Claro, cuando somos o estamos apenas empezando a experimentar ese tipo de sensaciones, ¿no? Porque pues estamos claros, ¿no? Cuando somos niños y de repente te dicen, ay, mira, ahí va la niña que te gusta, generalmente es. la atracción es la primera, bueno, lo primero que Pero cuando está. estamos niños, ¿qué es lo primero que hacemos? Ay, no, guácala, ¿no? O sea, pero ya cuando, pues ya participan todo este desarrollo fisiológico por el cual pasamos, pues dices, ah, caray, ¿no? O sea, ya me gusta, ¿no? No hace, ya empiezas como a fijarte en las niñas o en los niños y ya no las ves como antes, ¿no? Ahora, este proceso de idealización del otro, ¿no? Cuando te gusta alguien, pues es que si en un adulto normal uno lo pasa, ¿no? Uno la cajetea idealizando a la otra persona, ¿no? Claro, Porque todavía no la terminas de conocer. Oye, imagínate a alguien que pues que estaba experimentando sus primeras, más bien, que está aprendiendo y conforme a sus primeras experiencias, ¿no? sí. Dos, que parte de esto que decías, ¿no? De estas pautas de ajuste, ¿no? Tanto fisiológicas como psicológicas, en donde todavía no te terminas de entender de cómo funcionas y qué tan, todavía no terminas de adaptarte a tu nuevo cuerpo y a tu nueva imagen y a todo lo que traes ahí que te está desarrollando. Y, y aparte esta ansiedad de, porque está feo, ¿no? Que alguien te diga, no, pues tú no me gustas, ¿no? O que te digan, es que estás medio rarito, estás curiosito, Sí, pues eso ya no claro, está por padre, ¿no? supuesto. Sí, sí, sí. El rechazo es una, si lo podemos ver como una herida, la herida del rechazo, pues tu cuerpo se siente como con una minusvalía, se siente como si fuera un objeto que fue tirado a la basura y por consiguiente no tiene un valor significante. Y posiblemente en este caso de lo que tú dices, el adolescente conforme vaya creciendo y le guste a alguien, automáticamente las creencias limitantes de que va a venir el primer pensamiento. Si hago lo mismo, la misma estrategia, ¿qué va a pasar? El rechazo. Entonces mejor no lo hago. Y ahí también viene un declive, por supuesto, de seguridad, Lalo. Pues digo, y haciendo esta conexión entre el primer podcast y esto, ¿no? En donde el estilo de crianza, ¿no? La formación del seno familiar pareciese en esta realidad actual que el amor, el afecto es sinónimo de logro, ¿no? ¿Cómo se traslada todo esto de que si tengo, si soy lo suficiente, entonces tengo entonces ¿cómo le podemos decir? Ese valor en sí mismo de que entonces me merezco que me quiera, ¿no? Y, y ese es un error que desgraciadamente pasa en automático. A veces no es porque los padres de familia o padre o madre de familia a cargo pues lo establezca, a veces es por la inercia de la cotidianidad y de la falta de tiempo. Pero la adolescencia pues es, yo digo que es la parte más cruel de la vida del ser humano, ¿no? Porque ahí todo lo vives tan intensamente que el hecho nada más de que te digan, estás curiosito, ya tú dices, parezco el logro de Shrek, ¿no? Sí, por supuesto, más si tú estás escuchando y ya no eres un adolescente, hay que entender que muchas cosas que tú sigues proyectando como adulto tuvo la formación en la adolescencia y que tienes que hablarlas, ir a psicoterapia, a hacer una autoevaluación, una introspección analítica para ver qué sucede con este tipo de conflicto, se podría decir ya grande de pareja, porque ya tiene otro tipo de vertientes o si lo quieres llamar de matices, ya como adulto ya hay
Ahora sí ya entiendes que hay una persona que tiene virtudes, que tiene defectos, ya entiendes que hay una persona que no te comprende al 100%. Espérame, Sergio. Entiendes que hay una persona que tiene deseos, ¿no? Que tiene ganas, Claro. que tiene una sexualidad que despierta. También en la parte sexual, digamos en la adolescencia, pues apenas empiezas como esta formulación en la parte sexual de que es una necesidad fisiológica, que el cuerpo ya te lo está pidiendo, pero viene mucha parte del prejuicio porque, digamos, ¿No? Y el miedo de padre o madre de familia, es decir, sí, porque y los si va a repetir la introyectos, historia, vienen los ¿no? introyectos que te dicen, el día que tú empieces a andar con alguien, si no utilizas condón, va a haber una consecuencia. Tú como mujer tienes que llegar al altar de blanco, porque si no llegas de blanco, significa que ya hay un sesgo que para decir, ya eres sucia. O, Los o, introyectos, de acuerdo a la sociedad donde tú te forjas, pues va a depender mucho. ¿sabes? O algo tan sencillo, Sergio, como pues el miedo a que se repita una historia, ¿no? O sea, decir, híjole, yo me quedé truncada en lo que yo, o truncado en lo que yo quería hacer o quería lograr, porque pues fui madre o padre a temprana edad, ¿no? Y Ese es el entonces, caso de muchos. Y sí, yo por ejemplo lo vi con mi hermano y digamos que él era menor de edad, entonces ser papá, imagínate yo cómo me sentí. Mejor mejor no exploro porque puede pasar lo mismo y te puedes frustrar. y siguiendo en ese orden de ideas, Sergio, pues yo creo que aquí lo más importante a rescatar es, híjole, mi miedo de padre, ¿no? O de madre, ¿no? ¿Cómo le hago, no? Para que pueda, en mi hijo o en mi hija, pueda seguir adelante y pueda concluir, pues, su máximo potencial, porque ya ni siquiera es el tema o la típica o el cliché de la charla que dice, es que yo quiero que seas algo más, aunque sea así de insignificante, algo así mejor que yo. Yo creo que ahí el tema Exacto. es más bien a nivel de ser humano, a nivel de padre a hijo o hija, o madre a hijo o hija, es yo quisiera que fueses un poquito así, más feliz de lo que fui yo, ¿no? Y entonces uno sabe que, pues, no es porque sea garantía de o ley, ¿no? Pero uno sabe que, pues, hay mayores probabilidades de éxito si hay una preparación, ¿no? Si hay una planeación y una consecución en los estudios, Sí. ¿no? Entonces, pues, al final del día yo creo que sí viene mucho este miedo a decir, en la adolescencia, de ese despertar de la sexualidad de los hijos, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, por supuesto. La confianza en sí mismo es un sentido de valía personal. Si no tuviéramos esta necesidad, pues podría decir que nuestras capacidades reducen. Y en esta parte que decías de los padres, cómo acercarse también con hablarle del amor adolescente, a veces piensan que lo primero que le tengo que hablar es de una educación sexual, cuando son cosas muy distintas. Entonces, primero le tengo que generar a mi hijo confianza, amor propio, dejar que él se pueda expresar de acuerdo a sus sentimientos, a sus emociones, ponerme a su nivel para escucharlo, para entenderlo, para comprenderlo, dejarlo que se exprese y ya posteriormente él tiene que hacer una autoevaluación de cuáles son sus emociones, cuáles son sus sentimientos acerca de este amor que él va a dar hacia los demás. Ahí también estamos hablando de que muchas personas sienten una sanación interna porque vienen de familias disfuncionales, Lalo, donde hay golpes, donde hay una desintegración, donde ni el padre ni la madre se hacen cargo del hijo, donde los cuidadores también posiblemente tengan una agresión con esta persona y cuando viene el primer amorío viene una sanación muy hermosa porque en la otra persona encuentras lo que tanto estabas buscando. Bueno, mm, yo creo que algo que hay que rescatar y que yo creo que sí hay que tocar es, híjole, lo quise y lo traía como muy en mi mente, sacarlo en el podcast anterior, pero recuerdo muy bien cuando estaba cursando la maestría en criminología y política criminológica en el Instituto Nacional de Ciencias Penales.
y tuve de mi maestra de sociología jurídica, pues entró pues ahora sí que al auditorio donde íbamos a tomar su cátedra, y dijo: el fenómeno del crimen organizado y la violencia en México es por carencia de amor. Yo la verdad en ese momento pues me quedé así como de, chale, ¿por qué, no? No hizo nada por explicarlo ni por justificar esa respuesta que... Así directo, así dijo. ¿Qué más palabras? Carencia afectiva. Es por la carencia de amor, ¿no? Entonces, conforme fue pasando pues el semestre, se me quedó muy claro, me quedó muy fijado eso, ¿no? O sea, al final del día estabas más preocupado por sí aprobar la materia que por rascarle más allá, ¿no? Y hoy me doy cuenta en la experiencia que tengo trabajando con adolescentes en el sistema educativo, es que yo me doy cuenta hoy que cuando tú hablas con alguien de esa edad, en ese periodo, y le preguntas, ¿y a ti qué te gusta? No le preguntas tú quién eres, ¿no? O sea, ¿Qué te gusta? No le avientas pues la retórica tan fuerte, ¿no? Pero sí le avientas esta onda, como decirle, oye, ¿y a ti qué te gusta? Y darte cuenta que no tienen la capacidad para expresar lo que a ellos les gusta, te está hablando que hay un gran desconocimiento de quiénes son. Y si hay un gran desconocimiento de quiénes son, es producto de una alienación, producto de que, lo que decíamos en el podcast anterior, no se dedican ni un tiempo para ellos, ¿no? O sea, están todo el santo día metidos en el entretenimiento digital, ¿no? Entonces, cuando les cuestionas eso, oye, ¿y a ti qué te gusta? Porque, Sergio, hablar si tenemos que hablar de cómo tomamos decisiones, pues generalmente tomamos decisiones partiendo de lo que nos gusta, ¿no? Y si no tenemos la capacidad de saber qué nos gusta, entonces imagínate las decisiones más importantes en la vida, que es, ¿qué voy a estudiar? ¿A qué me quiero dedicar todo el resto de mi vida, no? ¿Qué pasa si no logro ese proyecto de vida y entonces tengo que moverme para otro lado, ¿no? ¿Para qué soy bueno? ¿En dónde me siento cómodo? Y yo hay algo que siempre les digo a todos mis alumnos, les digo, a ver, espérenme, hacer dinero es lo más fácil de este planeta. Haces algo bien, la gente te recomienda por eso que se haces bien, cada vez lo haces mejor, ¿no? Vas aprendiendo y lo vas mejorando y vas administrando y la gente te va a buscar por eso que sabes hacer bien. Pero hacer algo todos los días de tu vida con una sonrisa, eso es lo difícil de encontrar. Híjole, es que estás hablando ya de un propósito, estás hablando ya de una experiencia que te va a indicar cuál es el camino que a ti te agrada, hablando del tema del amor adolescente. Creo que también es un propósito que hay que entender que primero el amor viene de uno mismo, de la percepción de cómo yo no estoy futurizando lo que me va a pasar, sino estoy viviendo el presente, el día de hoy, y que mis sensaciones no las voy a reprimir. Si han estado reprimidas durante muchos años, me voy a dar la oportunidad, como tú dijiste, de poderme comunicarme con la otra persona, decirle cuál es mi sentimiento, cuáles son mis emociones que me provoca, y sobre todo eso, las cosas se van a ir dando de acuerdo al compromiso que ambos tengan, sin descuidar que la felicidad o el amor no está en la otra persona, sino en ti mismo. Pero, a ver, Sergio, y eso es importante que lo toques porque, fíjate, o sea, yo que estoy ahí en el sistema educativo y nos dan capacitación y casi todo el año estábamos ahí metidos en cursos y toda la onda. Yo sí detecto algo que es bien grave, que no lo toca el sistema educativo, es, ok, si esto sabemos que es lo más importante, es la base de todo. Sí es importantísimo tener un concepto de amor propio, ¿no? Que obviamente pues nadie te lo enseña, ¿no? Y que eso lo más bien lo hereda uno, ¿no? Y uno lo aprende, y uno lo ve, y uno lo siente, ¿no? Y de acuerdo a las experiencias que uno tiene, uno va incorporando y va haciendo su propio concepto de amor que ni uno ni sabe, ¿no? Porque uno jamás se ha puesto a pensar si el amor se puede pensar, ¿no? Y yo lo que quiero llegar es que
el sistema educativo pues tampoco nos enseña a reflexionar y a pensar el amor. Entonces, pues vamos creciendo como ahí lo que nos vaya cayendo, ¿no? Entonces, no te preocupes por el amor, preocúpate por la ética, preocúpate por la formación. No tienes tiempo para poder amar. Aquí, si quieres tener dinero, te tienes que educar. Entonces es un sistema que, como dices, para el adolescente te rompe y es mucha información codificarla en su tiempo. Siendo sinceros, ¿cuándo empezamos a codificar nosotros, a que nos carga el 20, como decían los abuelos o los padres? ¿A qué edad? No, yo la neta sí, yo creo que estaba bien grande, ¿no? O sea, yo creo que fue cuando mi papá me dijo, a ver, esta es la última oportunidad que yo te doy para que estudies algo. Yo ya había experimentado por muchos lados, había tenido muchos fracasos, pero hubo un momento en donde yo tuve que hacerme un examen, pues no de conciencia, porque eso es un cliché decirlo así, ¿no? Pero sí llegó un momento en mi vida en donde dije, espérate, ¿para qué soy bueno? Y bueno, dije, pues soy muy bueno porque ya llevo 20 años de experiencia como paciente, ¿no? Y ya he pasado por distintos psicólogos y nomás ahí traigo... Y creo que ya sé manipular el sistema de los psicólogos, ya sé cómo es la psicoterapia y ya encontré mis conflictos centrales. Y dije, pues yo creo que soy bueno en eso, ¿no? Y es mejor buscar el conflicto central en los demás que en los propios. Pero digo, regresando a ese punto, Chercho, que es muy importante, es si yo no sé cuál es mi concepto de amor, ¿no? Si yo como persona que me estoy desarrollando siento esta atracción por alguien más, pues yo cómo voy a saber que lo que me está dando el otro es lo que yo interpreto, yo sé que es amor, ¿no? Y cuando voy siguiendo creciendo, yo como carambas voy a poder elegir una actividad que yo ame. Y yo creo que lo más, ¿cómo lo puedo decir? Lo más feo que puede pasarte en la vida es que no tengas la capacidad circunstancial de poder elegir. Y cuando uno elige lo que le gusta y lo que ama. Entonces yo creo que lo más difícil hoy en día es que uno, a través de todo ese sistema, ¿no? El educativo, el de los medios masivos electrónicos de comunicación, que te bombardean cómo debes de ser, cómo debes de actuar, cómo debes de conducirte, a qué debes de aspirar. Ninguno de todo ese sistema te dice, güey, ¿y cómo te debes de sentir tú por dentro? ¿Y cómo puedes amar lo que haces, ¿no? Si nadie te ha educado en esa parte, ¿no? Y nadie está preocupado en decírtelo, ¿no? O nadie está preocupado de cómo resolverlo, ¿no? Entonces, yo creo que generar un concepto de amor propio es importantísimo. Yo parto mucho en mis clases, ¿no? Cuando tengo que ver el tema de filosofía, y siempre empiezo por la parte del concepto de amor, de dónde viene, ¿no? Que es el de la filosofía, ¿no? Cuando aparece este concepto del amor platónico, y entonces explico que el amor, de acuerdo a la definición etimológica de filosofía, es amor por el conocimiento. Pero cuando hay que desglosar qué es el amor desde ese punto de vista filosófico, y dice, pues es cuando el deseo, ¿no? El deseo por conocer, el deseo por saber, el deseo por dejar de ignorar, nunca se apaga, ¿no? De ahí que amor significa, venga con el prefijo a, que es negación, y mor es de la abreviación en latín de mortis, ¿no? Literal sería no muerte, ¿no? Que ya después romantizamos el concepto de amor como el sentimiento que no muere, pero no muere porque siempre se mantiene el deseo, ¿no? Y el deseo por conocer, el deseo por saber, el deseo por que en este caso desde el punto de vista filosófico. Pero cuando lo aplicamos, pues confundimos, como bien lo dices, a nivel fisiológico, ¿no? La parte del enamoramiento con el amor, ¿no? Así es, y bueno, a todas las personas que nos están escuchando, muchas gracias por su confianza. Por favor, compartan, suscríbanse al canal de YouTube de Radio Bioemocional. También tenemos la página de Facebook, Radio Bioemocional, la radio que le da voz a tus emociones.
Gracias por su confianza, dejen todos sus comentarios y obviamente el psicólogo se pondrá en contacto porque pues eres especialista en tratar a los adolescentes. ¿Les puedes decir tu número, por favor? Sí, claro. Es el psicólogo Eduardo Nava. Me pueden encontrar en el 55 12 32 02 50. Ahora sí que me podrían echar un mensajito de WhatsApp y yo con gusto les respondo. Por mis actividades a veces no, si ustedes me marcan es muy probable que no les pueda contestar, pero yo por mensaje ya nos ponemos de acuerdo y cualquier cosa. Mi trabajo es en línea por el momento, pero es una muy buena forma para poder incluso llegar a, como nos pasaba cuando estábamos en la otra estación de radio, ¿no? Que nos buscaban de Estados Unidos, ¿no? Entonces es otra forma de trabajar que también ayuda. Así es, y bueno, las ventajas del noviazgo en la adolescencia también debe de haber ventajas. Pues nos ayuda al conocimiento de la otra persona en cuanto al carácter, sentimiento, gustos, aficiones, ideales, metas, sueños y aspiraciones. Yo digo esto, yo creo que se puede aplicar para la adolescencia y se puede aplicar para la adultez, ¿no? Pero no, es que el adulto ya tiene una madurez, ya el adulto toma sus decisiones, ya el adulto no se equivoca en las decisiones de amorío, ya no hay fracasos, ya no hay duelo de separación, ya no hay No, ¿cómo no? Entonces estamos al revés. Pero bueno, es importante que el adolescente que nos está escuchando entienda que también tiene un lado positivo. Mira, va a generar la confianza, honestidad, empiezas a practicar el respeto, estimula la reflexión y el sentido de responsabilidad sobre todo. Y es que todo eso que dices es que sí es muy real, hay que ser totalmente francos. Estar con alguien significa esforzarte. Si tú quieres mantener una relación con alguien, más trabajo, te va a llevar a esforzarte. Y así no porque tengas que complacer o adaptarte a la persona. No. O sea, la relación, cuando tú decides tener una relación de pareja formal, por así decirlo, o quitémonos la palabra formal, el momento que tú decides que le vas a brindar la exclusividad de tu tiempo y tu atención a una sola persona, ¿no? Pero para mantener esa etapa de enamoramiento y se siga, ¿no? Porque pues el enamoramiento sabemos hoy perfectamente que caduca. Pero, digo, de ahí viene todas las pláticas que nunca me zafo ahí en clases, ¿no? Es que el famoso ex. Y es que cuando tú estás con alguien, te implica esfuerzo, verte bien, cuidarte, respeto, echarle ganas, respetar a la otra persona, mantener su atención de esa persona en ti, ¿no? Vínculos de confianza. Saber cómo comunicarse mejor, porque luego no sabemos cómo comunicarnos con el asertividad, podernos expresar. Porque con el otro sexo, ¿no? Porque al final ya hombres y mujeres somos diferentes y hay que aceptar que es eso. Y tenemos formas de comunicar. Es lo mismo para la identificación sexual en la que tú tengas. Siempre, o sea, va a haber al lado una persona que también va a sentir y va a tener emociones como tú. Sí, pero al final del día son formas muy diferentes de comunicarnos entre hombres y mujeres. Bueno, pensemos en todas las otras formas en las cuales también nos podemos vincular y aún así sigue existiendo esas diferencias porque claro, por supuesto, sea como nos queramos autopercibir, tenemos un rol masculino y un rol femenino de todas maneras, ¿no? Decía Carl Gustav Jung, el ánima y el ánimos. Y entonces pues implica esfuerzo. Y de ahí cuando me dicen y veo los memes, ¿no? De todos mis alumnos, exalumnos, y generalmente todos los memes que hablan del ex es que quiero regresar con el ex. Bueno, es que regresar con el ex es algo cómodo, ¿no? ¿Qué esfuerzo te puede implicar regresar con alguien que ya te conoce, que ya sabe qué te gusta, qué no te gusta? Pues es algo cómodo, o sea, es un problemita también dejar al ex. Pero el noviazgo, bueno, o el amor en la adolescencia, lo que ya hemos explicado, que es algo totalmente intenso, ¿no? Yo creo que lo que vivas en ese momento no se vuelva a repetir, eso estoy totalmente seguro. Eso está padre, o sea, es una huella que va a quedar permanente
de aquella persona que te acompañó en su adolescencia. Para algunos pueden haber sido 5, 4, 3 o a lo mejor uno. Eso va a depender los O a lo años. mejor ninguno, ¿no? O a lo mejor ninguno. No, Si yo es tu recuerdo caso. que yo entré a prepa así con muy temprana edad. Tenía como 13 años, o sea, cuando entré. Y la verdad es que yo pensaba en regresarme a acabar el Super Mario World cuando me decían, güerito, vente para acá, ¿no? ¿13 años Tenía en la 13 prepa? años, en prepa ¿Te 5. adelantaron? Pues iba adelantado. Y la verdad es que pues, yo lo que quería era regresar a acabar Claro. mis juegos de Super Nintendo, ¿no? No pensaba todavía Pero en las chicas pero como fíjate tal, lo ¿no? que acabas de decir en cuanto a la maduración, que todo tiene un tiempo y hay que respetar ese tiempo. El tiempo es una enseñanza que nos brinda conocimiento y con el tiempo verificamos que efectivamente estábamos equivocados en nuestras decisiones, pero que era importante poder cometer errores para que nosotros pudiéramos crecer en pensamiento. Tenemos la fuerza de voluntad y podemos cambiar nuestros pensamientos de acuerdo a estímulos que se brindaron en el amor, porque hay estímulos reforzados de manera negativa que en ocasiones piensas que la siguiente pareja que viene te va a tratar de la misma manera porque tú ya conoces el estímulo y automáticamente el adolescente lo que hace es cerrarse y en este caso se explora de diferente manera, ya no con la misma confianza. Es una de las cosas que también el adolescente tiene que experimentar. No lo veas como un error, sino que alguna persona te enseñó a que cada quien es diferente, percibe las cosas de diferente manera y que en el amor nunca vas a ser el mismo. Pues reconectando con lo que veníamos hablando en el podcast anterior, es eso, ¿no? A veces pensamos que en esta cotidianidad que tenemos, en este contexto tan digitalizado que tenemos, debemos responder o nuestros procesos deben de ser tan inmediatos, ¿no? Como el cambiar de página o abrir una aplicación. Y no, o sea, bien, me acuerdo mucho de esa clase que tuvimos, ¿no? Donde estábamos viendo psicología educativa. Y entonces la carta de respuesta que le da Piaget a Vygotsky, ¿no? Cuando pues Vygotsky ya había fallecido. Pero que decía no, que Vygotsky le decía no todos logran ese famoso andamiaje, ¿no? Porque no todos logran ese desarrollo del pensamiento abstracto, ¿no? Y en la adolescencia hay una fantasía y hay un mundo adentro, un mundo interno que no se manifiesta o que no se logra concretar en la realidad, ¿no? Y entonces, a donde quiero llegar con todo esto es que ese cúmulo de fantasía tiene que ver mucho con lo que consumimos, ¿no? Entonces, consumimos mediáticamente, ¿no? O sea, todo lo que es nuestro contenido de pensamiento. Y entonces en el adolescente, como se vive intensamente, ¿no? Pues las sensaciones de frustración también llegan a ser también impresionantes, ¿no? Y al no sentirse, pues no quisiera decir exitoso, pero pienso en esos chicos o chicas, ¿no? Que a lo mejor pues no tienen esa experiencia de haber tenido un romance en esa etapa, ¿no? Y van a practicar con la primera. Y a lo mejor piensan que con esa primera ese es el top, ¿no? Y no practicó el adolescente, ahora practicó el adulto en algunos casos. Y cuántos adultos, adolescentes no tenemos también, ¿no? Que pues que siguen en busca. en esta inercia, ¿no? De que no encuentran, ¿no? Y cada vez es como más complejo, ¿no? Más complejo porque pues con tanto contenido que existe hoy en día, ¿no? A través de Plataformas de amor también, ¿no? Que en la esquina sales no, y ya puedes googlear y decir estoy aquí. Vamos, o sea, porque también hay una en la parte del algoritmo, como tú lo llamas, sí. Te metes a alguna aplicación para desamorados, para volverte enamorado de alguien y bueno, ahí hay que tener mucho cuidado porque no solamente algunas personas no quieren experimentar lazos de amorío, lo que quieren experimentar son lazos sexuales nada más. No, pero yo viviría un poquito antes de ya experimentar a esa parte. Ajá. Es en esta falta de tener una guía o alguien en quien yo confíe y que me pueda decir,
si estoy bien, si estoy mal, si voy, si todo eso, que todas esas dudas que nos salen, ¿no? Si estoy feo, si estoy guapo, si lo que te quieras, ¿no? ¿No? La percepción. Pues hoy con ese contenido tan abierto que existe y tan esa diversidad que existe de contenido, pues de repente tenemos, pues pues a mí no me gustaría decirles influencers, ¿no? Pero pues tienes esos personajes que son muy seguidos en cualquier plataforma y que te van diciendo, no, y haz esto, y haz aquello. No, pues no le marques. No, pues si te la aplica, tú regrésasela. Y entonces, digo, cuestionable para quien sea puede ser todo eso, ¿no? Pero al final del día, esa persona que está buscando por dónde sentirse mejor y por dónde sentirse satisfecho, querido, aceptado, pues va aplicando todo eso y vete a saber si le funciona, a veces sí, a veces no. Pero regresamos al mismo punto. ¿En qué momento esa persona va creando su propio concepto de amor? ¿En qué momento va creando ese concepto que es importantísimo incluso para poner límites? Para saber que lo que está experimentando eso no es amor, ¿no? De acuerdo a su propia experiencia, ¿no? Sí, porque se puede desprender tanto la codependencia como dependencia. O que en este caso, O si tú lo violencia. quieres, violencia, puede haber una víctima, un victimario, y luego tú aprendiste que ser víctima no es bueno, y luego tú te vuelves en una persona que tú eres el victimario, refuerzas más por ahí, y entonces esta parte del amor se va fragmentando, y en algún momento, como tú dices, te olvidas de las sensaciones, de las emociones, y ya no le das sentido a esta parte del amor. Si tú nos estás escuchando y piensas que te hace falta este tipo de fortaleza, ya no hablando del adolescente, porque empezamos con el adolescente y terminamos también con el amor adulto, ve a psicoterapia. Aquí puedes acudir con el psicólogo Eduardo, con un servidor, el Sergio Vega, ahí está mi número, o cualquier especialista, pero acércate, exprésate, y créeme que esta parte del tema de el amor adolescente te brindará cierta tranquilidad, confianza, y de que tú también puedes ser una persona amorosa a tu entendimiento y como tú lo quieras expresar. No, y entendiendo también esta parte de pues que uno es un cúmulo de experiencias y aprendizajes, ¿no? Y en ese cúmulo de experiencias y aprendizajes, pues uno va reeditando sus etapas de vida anteriores, ¿no? Y entonces esos aprendizajes, si no fueron los mejores, ¿no? O los más satisfactorios, pues vas reeditando, ¿no? Vas reeditando tus tropiezos, tus heridas, tus aciertos también los vas reeditando, ¿no? Y entonces, yo creo que digo, para no salirnos del tema, ¿no? Yo creo que lo más importante hoy en día es, híjole, poder estar cerca de esa persona, como papá, como mamá. Y yo sé que podrás sentirte en algún momento limitado con el conocimiento, pero yo los invito a que, créanme, es una forma de trabajo que yo tengo personal y lo aplico con mis pacientes, ¿no? Eh, y se los digo, aquí no hay mayor experto en esta historia de vida más que tú. Y uno va sacando ese conocimiento y uno va sacando ese expertise, ¿no? Y a veces es lo único que necesita ese adolescente, necesita saber que hay alguien en el que puedes confiar y que hay alguien que no te va a juzgar, ¿no? O sea, que no te va a hacer sentir que, pues con todos los adjetivos y groserías que se puedan expresar esos adjetivos, ¿no? Entonces, yo los invito a que ustedes como papás, como padres, como madres, que recuerden esa etapa, así como lo dijimos en el podcast anterior, ¿no? O sea, uno ser congruente y saber que en esa etapa, a pesar de todo el contexto en el que hoy se vive, para mí es más complejo, ¿no? Donde estos adolescentes están más bombardeados por los medios electrónicos y más masivos electrónicos de comunicación que les indican cómo deben de ser, cómo deben de actuar, cómo deben de conducirse, cómo deben de vestir e incluso cómo deben de querer, ¿no?
o cómo deben de amar, pues se acerquen, porque no hay nada, no hay peor error que se pueda cometer más que el desconocimiento de quién eres, de dónde vienes, porque eso te va a dar la certeza hacia dónde quieres ir, con quién quieres ir y a qué persona le vas a permitir la entrada a tu vida, ¿no? Y que te pueda ayudar o que te pueda apoyar o que te pueda acompañar en la persecución de ese objetivo de vida, ¿no? Así es, así es. Y bueno, ya estamos por concluir este podcast. La verdad es que se puso interesante. Eh, Uno pensaría pues, de dónde le puedes sacar tanta esencia al amor y no acabaríamos, ¿no? Ya nos sentimos un Romeo y Julieta, ya nos sentimos en un espacio donde ya no está el amor, sino está la negación, ya a lo mejor ya hubo problemas de amorío, no puedo expresarme en esta parte, tengo mucho tiempo sin pareja, haciendo ahorita que empezaron a hablar del amor adolescente, las primeras sensaciones, de lo que decíamos, que era lo que siente el adolescente, también entender que esto le va a servir de experiencia para una fuerza yoica, para la toma de decisiones, para el autoestima, para el amor propio, como decía el psicólogo. Esta parte es una formación de tu personalidad que la puedes adquirir conforme a la propia experiencia. Cada persona tiene una historia, cada persona se expresa de diferente manera, cada persona vive el amor de diferente manera. Y es que tal vez, y se nos pasó, bueno, a mí se me pasó, Adelante, ¿no? adelante, Pero todavía no terminamos. pues es que también hay que entender que una característica inherente del ser humano es que es un ser social. Así es. Y entonces, pues uno quiere ser aceptado, ¿no? Uno Así quiere es. estar en grupo, uno quiere saber que pertenece, Pertenecer, ¿no? tener pertenencia. Y entonces, pues pues el que no pertenezcas, imagínate esa edad. Si no, no, eres el rarito, Es eres como el... convertirte o hacerte invisible ante una realidad y que muchos adolescentes, por ejemplo, retomando aquí la adolescencia, cuando surge este sentimiento de inferioridad, lo que pasa es que se puede llenar este vacío existencial con diferentes cosas. Y ese vacío, ¿no? Por no pertenecer, por no sentirte aceptado, pues ese vacío, como bien lo dices, lo puedes llenar con cualquier cosa. En el mejor de los casos, pues destacas cultural o deportivamente, ¿no? Pero si no, pues de repente hay algo que llena el vacío y que puede ser cualquier sustancia, el alcohol. Es más, ni vayámonos más lejos, el puro alcohol y el cigarro, ¿no? Y Exacto. después eso se vuelve como, aunque eso ya suena como papá, ¿no? Que dicen que eso es la puerta para, para otras drogas. Pero Sí. pero pues es la realidad, o sea, la verdad es que sí pasa, ¿no? O sea, y de repente, por pertenecer, ¿qué tantas idioteces hacemos como adolescentes, ¿no? Ay, Como cállate, morros, ¿no? Lalo. Nosotros Como, como terapeutas no podemos hablar de eso. No pero, podemos equivocarnos. Por supuesto que pero, reiteramos ¿qué que sí, tanto llegas a hacer por sentirte aceptado en un grupo? muchas cosas. Incluso, Vestirte de diferente, de aunque esta no te guste. manera, escuchar la música, que inclusive ahorita de adulto haces una playlist de 10 canciones que escuchabas como adolescente, se recomienda y vas a liberar oxitocina, como la oxitocina dentro del proceso del amor, la dopamina, la beta-endorfina, todas estas sustancias que están dentro del cerebro, los neurotransmisores que causan placer, pero en algunos es un displacer que a la gente no le gusta, pero come sanamente, lee, Y, la y, creatividad, hace ejercicio, libera dopamina, estructura tu pensamiento de acuerdo a tus propios ideales. Lalo decía, busca un propósito, no nada más en el sentido de metas materiales, sino también afectivas, que es importante que alguien te quiera, porque somos seres sociales que queremos y amor tal también, vez ahí, recibimos caricias. tal vez ahí lo voy a dejar para el próximo, Podcast, o no sé, lo que vaya surgiendo, ¿no? Pero sí, la parte cultural, ¿no? Que es importantísima en el tema de la formación de la personalidad, ¿no? Y la parte cultural, que a lo mejor puede ser como un punto interesante para el siguiente podcast o la siguiente sesión, es cómo esa parte cultural, que es lo popular, ¿no? Lo que está en tendencia,
me hace inclinarme o meterme en algo en donde yo a lo mejor no tengo nada que ver, ¿no? Y entonces poder hacer este análisis crítico, ¿no? O autorreflexivo, no sé cómo llamarle, sobre cómo pasó toda esta parte de la apología del delito, ¿no? A ser algo aspiracional. Es decir, digo, no me espanto, no estoy tampoco persinándome ni nada, pero fíjense cómo culturalmente hemos aceptado que todo lo que sea apología del delito es lo que es, forma parte de lo familiar y de lo que hay que consumir. Y entonces hoy en día, pues, puedes ir a unos bautizos, te gusta un bautizo, una fiesta de 3 años, ¿no? Una confirmación, y de repente tenemos música que tiene ese contenido y tanto andamos criticando, Sí. ¿no? Sobre ciertos temas, ¿no? Sobre violencia sobre la mujer, violencia en la familia, violencia en general, y lo estamos bailando y lo estamos normalizando, por así decirlo. No estoy persinándome ni tampoco estoy satanizando el tema, pero también entender que esos son procesos que nos ayudan a estructurar en nuestra personalidad, y que por ser seres sociales y por ser aceptados y por pertenecer a un grupo, entonces los tengo que consumir también, ¿no? Así es, y digo, también hablar del estímulo de la parte del desamor también es una vertiente que tenemos que entender, que también hay sustancias que se segregan desde la adrenalina, también se segrega dopamina, también se segrega cortisol. O sea, vamos, de una u otra vertiente nosotros tenemos que entender que hay un porqué, pero hay que buscar nuestro bienestar. Y más en esta parte de que tú sigues teniendo el adolescente dentro de ti. Y también el niño interior, que también trae algunas heridas. Y bueno, pues gracias por su apoyo. Recordad que el día 31 de este mes tenemos el taller Desbloqueando el Amor Propio, que es aquí en CDMX. Por favor, pide informes al 55 23 40 05 95. Te va a encantar el baño herbal que vamos a tener con la parte holística, desde el ritual de rosas, desde la limpia con los sumerios, la terapia regresiva reconstructiva, la herida del desamor, la sanación y rescate de tu niño interior. Este taller es ideal precisamente para hablar acerca de esto. Vívelo. La verdad es que ya tenemos pocas personas que se pueden inscribir. Al escuchar este podcast, te vamos a hacer un descuento. Manda un mensaje del 30% de descuento al 55 23 40 05 95 y comenta escuché en Radio Bioemocional, y en ese momento te vamos a hacer el descuento. Y bueno, Lalo, muchas gracias. No, gracias a ti, Seoche, y cualquier cosa que necesiten o... Reitera tu número, por favor. Es el 55 12 32 0250. La atención ahorita es en línea. Entonces, pues todo lo que lleguen a tener de dudas o quisieran tener alguna atención personalizada, en ese lugar no me pueden contactar. Bueno, más bien en ese número me pueden contactar. Y con mucho gusto pues podemos atender las necesidades o lo que necesiten que ustedes crean que yo pueda ayudarles, ¿no? Ok, muchísimas gracias. Esto fue Radio Bioemocional, la radio que le da voz a tus emociones. Por favor, comparte, suscríbete. Gracias.